Bueno, yo espero que se esté escuchando y que esto quede bien grabado. Aquí me está diciendo Instagram que está avisando a quienes me siguen que estoy comenzando una transmisión en directo. Bueno, lo primero que quiero comentar es que el tema que voy a contar aquí es sencillo, es una reflexión sencilla acerca de cuentos tradicionales de adultos y de niños. Y los adultos y los niños frente a los cuentos tradicionales de hadas. Es una reflexión que comencé a escribir hace un par de días a partir de ciertos mensajes que recibo a veces de personas que me seguís cuando me hacéis preguntas acerca de cuentos tradicionales, hijos, de cómo contarlos, o de cosas que os ocurren cuando estáis frente al cuento tradicional y queréis narrarlo a vuestros hijos o a los niños que cuidáis. También tiene que ver, bueno, de vez en cuando doy charlas sobre simbología en cuentos de hadas en diferentes sitios donde me van llamando y es habitual que en algún momento de la charlas de simbología en cuentos, me pregunten acerca de los cuentos tradicionales de hadas, eh, la mejor manera de narrarlos o lo que hay en ellos. Siempre sale el tema de la violencia en el cuento. Se usan estas palabras, ¿no? Los cuentos son violentos. Y por lo que generalmente va saliendo es el miedo del adulto de contar algo que pueda ser fuerte para el niño que escucha el cuento. Ese miedo a vulnerar una sensibilidad, a hacerle sentir mal. Yo esto lo voy recogiendo, porque a veces también me sorprenden ciertos miedos que se van contando y, y bueno, y siempre pienso que en realidad, y no solo lo pienso, lo sé, estos son miedos nuestros, de adultos. Nuestros hijos, los niños, recogen el cuento desde otro lugar, lo escuchan de otra forma y entienden lo que tienen que entender del cuento y lo toman de otra manera. Nosotros somos los que nos acercamos al cuento con nuestras cargas y desde ahí se hace muy difícil contar una de estas historias. Y también hay temas que se tratan que aparecen dentro de los cuentos tradicionales, elementos que son simbólicos, que asustan, pero no a los niños asustan de otra forma, pero a los adultos, a la hora de transmitir este cuento a nuestros hijos, nos asustan ciertas imágenes, nos asustan ciertas palabras del cuento, la muerte, el que manden a matar a alguien, o maneras de morir en el cuento. Es un escándalo a veces dentro de nosotros. Y un poco a partir de todo esto es que escribí una reflexión, ya digo que sencilla porque este es un tema muy amplio que da para hablar un montón, pero que para mí fue interesante como trabajo mío, de empezar a escribirla para, no sé, para empezar quizá a seguirla, no lo sé. En principio la escribí para colgarla en mi web, esa era mi idea. Pero algo me dijo que lo que me tocaba era contar esta reflexión en voz alta. Así que voy a ir leyéndola, si me permitís, voy a ir bajando la vista para leer la reflexión y voy a ver si aparte de lo que tengo escrito va sucediendo algo y va viniendo otra palabra
que va también hablando de esto que estoy desarrollando. Habitualmente siempre dejo que la palabra llegue y ahí se va abriendo el discurso. Hoy es guiado, hoy es leído. No protegemos a nuestros niños cuando evitamos contarles cuentos de hadas tradicionales. Los niños tienen derecho a entrar en el bosque del cuento, recorrerlo y vivir la aventura que cuenta. Es en esa aventura narrada por el cuento que pueden atravesar de manera simbólica y también vivir de manera simbólica, porque tanto nosotros como los niños nos identificamos con los protagonistas del cuento, también con otros personajes, pero estamos viviendo el cuento. Así que es a través de este camino que pueden atravesar situaciones de peligro. Por ejemplo, enfrentándose a dragones, a brujos y a brujas, a ogros y todo tipo de personajes oscuros. Y estas situaciones de peligro se van resolviendo a medida que el cuento avanza y nos muestra que además de oscuridad y mal, también hay luz y bien. Y que el héroe o la heroína del cuento llegan al final feliz después de haber combatido con valentía, muchas veces equivocándose muchísimo, y también aceptando la ayuda mágica que se le ofrece en el camino. Esto es muy importante dentro del cuento de hadas, la magia. Un cuento de hadas nos coloca frente al misterio de la vida y también frente al misterio que somos. Escuchando este tipo de cuentos, un niño, una niña, puede sentir que algo muy profundo en su interior comienza a comprender, tal vez a entender, a recibir un consuelo, a percibir ciertas respuestas a preguntas, sentimientos y emociones que están dentro de sí y que o bien no sabe formular, quizá porque es muy pequeño y no tiene las palabras para hacerlo, o bien porque siente miedo de exponerlo, porque es sabido que nosotros los adultos muchas veces solemos ser muy rígidos ante ciertas cosas como lo son la envidia, los celos, el enfado, la rabia, la ira, el miedo extraño, profundo. No sabemos muchas veces cómo acompañar todo esto en un niño. A veces cercenamos esto que sienten. No dejamos que se expresen. Y esto es como algo que se guarda dentro. Y cuando uno escucha un cuento de hadas tradicional, como salen a flote sentimientos y emociones que habitualmente no se cuentan, es maravilloso, porque eso que está en mí está relatado fuera. En los cuentos tradicionales de hadas se habla abiertamente del mal, del bien, de la crueldad, de la bondad, de la vida y de la muerte. Consuela y da fuerza a escuchar una historia donde no se está edulcorando la realidad, sino que se la está mostrando en todo su esplendor a través de imágenes simbólico-arquetípicas que nos llegan al alma. Algo profundo en nosotros, seamos niños o adultos, se conmueve al escuchar y ver, a ver con nuestra propia imaginación, las imágenes poderosas de los cuentos viejos. El lobo se come a Caperucita Roja. La reina le pide al cazador que mate a Blancanieves. Barba Azul tiene una habitación prohibida
donde están los cadáveres de sus esposas asesinadas. Son imágenes fuertes y sin embargo son imágenes necesarias, porque todo esto que está contando el cuento de manera simbólica forma parte de nosotros. Me pregunto cuántas habitaciones prohibidas con cadáveres o sin ellos tenemos dentro de nosotros. Me pregunto cuántas veces nos ha comido el lobo. Me pregunto cuántas veces he sido la reina y he mandado a asesinar a la parte más pura de mí misma. Por ejemplo, me pregunto esto. Negar que esto nos vive es no querer verlo o no poder verlo, y no querer trascenderlo o no poder trascenderlo. Y evitárselo a nuestros niños es no permitirles que ellos puedan crecer integrando, dialogando o matando en sí mismos de manera simbólica sus lugares sombríos, por ejemplo. Pero los cuentos de hadas, además de estas imágenes más oscuras, poseen otras imágenes llenas de belleza y esperanza, porque los cuentos tienen mucha esperanza en sí mismos. Nos enseñan a bien vivir, nos enseñan el buen camino, con lo cual no todo es oscuridad. Tienen ese ambiente de noche, tienen ese lugar oscuro de misterio, pero son luminosos. Caperucita Roja renace del vientre del lobo. Los enanitos le dan un hogar a Blancanieves. La tenebrosa habitación de Barba Azul es descubierta de una forma dura, sí, pero finalmente la habitación sale a la luz. Se sabe lo que hay ahí y Barba Azul muere. Al narrar estas historias, nombramos a la vida y a la muerte. No hay miedo en contar que sí, que existe la muerte, que morimos y que la muerte forma parte de la vida y que sí, que también existe el mal y que el mal existe fuera y dentro de nosotros. Siglos de sabiduría humana están insertados en estas obras literarias. Son pura poesía, puro camino de arte revelador. Pero, siempre hay un pero en estas historias, porque si no hay pero, ni cuento. Pero, para poder contar estas historias sin cargarlas con nuestros prejuicios, hace falta que el adulto narrador, quien vaya a narrar la historia, entre en su propio bosque, que lo recorra, que se encuentre con sus demonios, con los demonios que le viven, los demonios internos que todos llevamos dentro. Y así, sabiendo que el bosque es peligroso, pero que también es hermoso, porque dentro de nosotros hay mucha belleza y mucho amor y mucha sabiduría, sabiendo que el bosque es todo esto, así podemos acompañar al niño, a la niña que escucha a entrar en su propio bosque, en su bosque propio, no en el nuestro. También hace falta que el adulto esté dispuesto a contar el cuento que tal vez ha impactado al niño que escucha, que el adulto esté dispuesto a contar este cuento una y otra vez, todas las veces que nuestro hijo lo necesite, porque está elaborando algo importante en su interior al escuchar esta historia de manera repetida. Y también hace falta estar dispuesto a acompañar las preguntas que van a hacer nuestros hijos. No para contestarlas desde un lugar docto, desde una verdad científica, desde un lugar racional, no.
para contestarlas desde la misma poesía del cuento, para contestarlas en una escucha profunda, en un silencio, en un acoger al niño, en ese poderoso acto humano de escuchar al otro desde un lugar profundo. Y a lo mejor yo no tengo una respuesta a esta pregunta que me hace el niño, a lo mejor tengo una pregunta, a lo mejor le pregunto, no sé, si el niño me dice, ¿y por qué el lobo se comió a Caperucita? No sé, ¿por qué crees tú que se la comió? Y a lo mejor el niño contesta, y yo creo que se la comió porque tiene hambre. Y una respuesta que a veces nos sorprende y es tan sencilla como esta, cierra la interrogante. Y no hace falta disertar más. Pero yo he tenido un acto de comunicación muy profundo con mi hijo. Y he estado a su lado y me he preguntado con él. Y he escuchado con todo mi cuerpo y con mi corazón. Con todo mi amor y respeto por este hermoso ser que está a mi lado y que ya tiene en sí las respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos. Nosotros nos olvidamos, pero nosotros sabemos. Sabemos de símbolos. Por eso estos cuentos, que son sabios, están contados de esta forma, con este precioso lenguaje simbólico. Si un adulto le cuenta a un niño una de estas historias y se las cuenta dejándose traspasar por la historia, tranquila, con sencillez, y le cuenta la historia, sin más, el niño va a estar sabiendo lo que pasa ahí. Y si después hay una conversación, nos vamos a enterar de que el niño y la niña que ha escuchado la historia saben un montón de cosas que están contadas de manera simbólica. Entienden cosas porque el alma sabe, porque traemos algo que ya nos guía en el camino, solo que al contar la historia, de pronto el alma comienza a recordar, porque el símbolo es un lenguaje del alma, es un lenguaje profundo que todos entendemos, de alguna forma comprendemos. Y el alma entonces, al sentirse nutrida por el símbolo, comienza a desplegarse, se activan memorias, recuerdos, y tal vez sucede una magia que puede ser que emerge de nuestro interior una imagen. Y si nosotros escuchamos y vemos esa imagen que emerge desde nuestro interior, quizá tenemos una guía para este momento del camino. O tal vez el cuento nos lleva a un sueño. Y si escuchamos el sueño, y el sueño tiene que ver con nosotros, o entendemos algo que nos llega del sueño, un aliento sutil, una pequeña luz, pues lo sumamos a este camino y a esta guía que nutre nuestra alma. Es nuestra alma hablando, algo profundo en nosotros. Hace falta todo esto, que en realidad es muy sencillo, porque lo hacemos. Nosotros somos seres que comunicamos y nos contamos cuentos todo el tiempo. Yo ahora estoy contando esto y estoy contando una historia. Escuchar al otro, escucharme a mí mientras escucho al otro, pero escuchar mi escucha, escuchar el cuento cuando lo narro, escuchar a mi hijo mientras lo escucha. Eso forma parte de este precioso arte de contar cuentos y sobre todo cuando trabajamos con estos cuentos tan especiales, tan hermosos, estas grandes obras de arte que son los cuentos tradicionales de hadas. Y también hace falta otra cosa más, que es estar dispuestos a acompañar a nuestro hijo, a nuestra hija en la noche, cuando en la oscuridad el lobo aúlla y se siente perdido o desamparada ante el misterio del aullido del lobo. También hace falta poder ir con el pequeño,
y tranquilizar. Todo esto hace falta. Y todo esto desde mi punto de vista es algo muy hermoso. No solo para nuestros hijos, también para nosotros. Los cuentos de hadas tradicionales son necesarios porque nos dan raíz en la vida y nos hablan de una plenitud, de una realización a la que podemos llegar. Los cuentos de hadas tienen finales felices. Hay muerte en el camino, pasan cosas. Incluso el protagonista, el héroe o la heroína pueden morir y volver a nacer. Pasa mucho en los cuentos de hadas. Pero cuando hay un final feliz, se está hablando de una trascendencia. Se está hablando de que en realidad morimos y no morimos. Nos está contando el cuento que somos mucho más grandes de lo que creemos y que estamos viviendo aquí una aventura maravillosa. Estamos en una aventura heroica. Y esto es algo muy hermoso que le podemos transmitir a nuestros hijos. Porque yo no sé vosotros, pero lo que voy aprendiendo es que nosotros llevamos algo épico dentro. Por eso nos emocionamos cuando leemos El Señor de los Anillos o cuando vemos la película. Y quien tenga mucho épico dentro puede ver la película muchas veces. Porque sentimos cómo se va construyendo una gran historia entre todos, cómo estamos contando un gran cuento entre todos y cómo todos somos importantes en esta historia. Nadie sobra. Todos tenemos algo que decir en esta gran historia humana. También contar cuentos tradicionales es precioso porque en esta gran historia humana estamos trayendo las voces de los antiguos, de los que contaron estas historias antes que nosotros, de los que la narraron, de los que la llenaron con su poesía. Y esa maravilla de narrar en el aquí y ahora, teniendo en cuenta todo esto que está detrás, es un regalo enorme. Y agradeciendo también, agradeciendo a quienes han narrado antes de nosotros y a quienes seguirán narrando la historia después de nosotros. A lo mejor nuestros hijos la siguen narrando. En estos tiempos oscuros, estamos viviendo tiempos verdaderamente oscuros y muy desacralizados, donde una gran mayoría de nosotros está desconectado de sí mismo y también de la fuente de la que emana todo. Yo creo que contar estas historias a nuestros niños es darles un gran regalo, es darle la posibilidad de encontrar al héroe en sí mismos, de hacerse preguntas desde pequeños, hacerse preguntas sobre la vida y sobre la muerte. Me parece precioso. Es darles también la oportunidad de tener imágenes para el misterio. Es decirles, estamos en este mundo, pero no somos algo que ha sido tirado así en el mundo y ya está, no. Toda la literatura oral nos está guiando, el arte nos guía, los sueños de la noche nos guían, los grandes libros sagrados nos guían y nos cuentan. Los cuentos de hadas nos cuentan y nos dicen, por aquí pasan estas cosas. A los seres humanos nos pasan cosas, porque no estamos dando un paseillo en este mundo. Estamos viviendo, aprendiendo y formando parte de la gran aventura de ser un humano y de construirnos como humano y de construir nuestra alma. Entonces van a pasar cosas. Pero si tú tienes este arrojo interior, si eres leal a ti mismo, si eres fiel a ti mismo,
si sigues el camino y eres generoso, si puedes pelear, aunque tengas miedo, contra los grandes ogros, contra los grandes dragones, vas a llegar a la realización. Vas a llegar a algo grande, a algo que va más allá de la materia. Los cuentos tradicionales de hadas nos cuentan esto. Contar estas historias a nuestros hijos, a nuestros niños, es un acto de humanidad. Es también un acto de valentía. Es irreverente en estos tiempos que corren. Algo que era tan sencillo hace medio siglo atrás, tan hermoso, tan precioso, tan sin más, ahora es un acto irreverente. Porque pueden pasar cosas peligrosas cuando contamos cuentos de hadas tradicionales según en qué ambientes. Así que estos pequeños cuentos tan sencillos, que no son ni cantares de gesta, ni mitos, ni cuentos de hadas, ya pueden mover muchas reacciones adversas y de hecho las mueven. Es un acto de amor contarles estas historias a nuestros hijos. Es regalarles el acceso a la gran literatura, porque son gran literatura. Lo que pasa aquí en el cuento de hadas no es baladí, que son esas pasiones de las madrastras y de las hermanastras y de las madres que pueden atacar a la bella muchacha del cuento o querer quedarse con el muchacho del cuento, que son esos encuentros con los gigantes, ese caer en los pozos, ese morir y ser despedazado, pero luego ser recompuesto con el agua de la vida, el agua de la muerte. Es que aquí hay un imaginario, aquí hay una fantasía, aquí hay unas imágenes tan poéticas que luego entramos en la otra literatura escrita, maravillosa literatura escrita, y entendemos más de lo que es ser humano porque ya tenemos esta base. Son peligrosos, sí, los cuentos tradicionales de hadas porque pueden crear ávidos lectores, voraces cuestionadores de la realidad, gente buscadora de sí, poetas, todos poetas, místicos. Es también un acto de humildad. Contar esta historia, aprender, leer este cuento para mí, a ver si soy capaz de contárselo a mi hijo, porque este es el trabajo también. No tenemos por qué contarles todos los cuentos, hay cuentos con los que estamos cómodos para narrar, hay cuentos que los dejamos en barbecho porque no nos atrevemos, porque por eso que contaba antes, hay que entrar en el bosque propio. Pero es hermoso contarles estas historias, humildemente, tranquilamente. Estamos ante una gran obra de arte que viene siendo transmitida desde hace siglos y siglos. ¿Y quién soy yo para ponerme frente a esta maravillosa obra de arte y cuestionar sus imágenes poéticas? Puedo hacerlo conmigo misma para preguntarme algo, para crecer, pero ahí está el cuento, que tiene más años que todos nosotros y que tiene una gran tradición detrás, contando algo que no se puede contar de otra forma porque estamos nutriendo algo muy profundo dentro de nosotros. Contar estos cuentos de hadas a nuestros hijos, a nuestros niños, es también contar la verdad, porque en los cuentos de hadas está la verdad. Y es también un acto de libertad. Todo esto, así, abuelo de pájaro, porque aquí se puede reflexionar mucho más y podemos entrar en muchos lugares. Todo esto ofrece un cuento de hadas a nuestros hijos y a nosotros como adultos, y muchas cosas más. A través de un cuento viejo, entrando en él, dejándonos contar por él, podemos volver a casa y
Yo creo que nuestra humanidad está necesitando volver a casa desde hace mucho rato. Y bueno, esto es lo que escribí, esto es lo que quería contar y no voy a decir nada más, salvo que no sé si alguien quiere decir algo, si no, para mí este trabajo ya está terminado. ¿Sí? Así que muchas gracias, tengo que saber cómo se apaga este directo y muchísimas gracias por todo, por haber estado, no sabía si iba a sumarse a alguien, iba a dejarlo colgado después, pero muchas gracias por todo y colorín colorado, este cuento ha terminado y salud y cuentos de hadas. Mil gracias. A ver cómo se apaga. Gracias. ¿Algunas saben cómo se apaga esto? No tengo ni idea. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias por lo que me decís. Ok, no tengo. Bueno, ¿se apagará desde la cruz que hay arriba? No lo sabéis. Bueno, qué lástima. Mire que yo he hecho estos vídeos, ahora no me acuerdo cómo se llama. A ver, voy a apagar desde esta cruz. Espero que esté todo bien. Y si no, bueno, ha sido para vosotras. Un besote.